Vamos al coronavirus, las vacunas, la distribución, renuncias, todo eso. A ver, pensemos tantito el tema en lo que estamos entendiendo que las cosas siguen estando muy complicadas. La doctora Laurie Ann Jiménez Fibier es profesora investigadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora Laurie, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros. A ver, primero, dice la señora Miriam Veras Godoy que renunció a su cargo por un asunto de salud y ahora ya se habla de estrés. Luego dicen que no importa mucho que haya renunciado o no. Digamos, en la suma de las cosas que vivimos, ¿esto es importante, no es importante? ¿Le damos alguna interpretación? ¿O nunca sabremos si renunció por otra razón que por motivos de salud? ¿Qué piensas primero, Laurie? Bueno, pues pienso que se hace mucha especulación con esto, ¿no? Todo el mundo quiere especular que hay alguna teoría de conspiración o alguna situación que ocurrió. Creo que pues es muy difícil saberlo cuando hay tan poca transparencia que viene por parte de las autoridades, ¿no? Ajá. Pues no se sabe concretamente qué, pero pues sí da mucho que pensar cuando es precisamente su supuesta renuncia viene al mismo tiempo que se está anunciando esta otra supuesta donación o que se ceda un porcentaje de las vacunas que se supone que Pfizer tenía asignadas a nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí es para, pues creo que es razonable que se levanten algunas suspicacias cuando existe tan poca transparencia y no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Sí creo que es grave que su renuncia pues va de la mano con esta estrategia realmente escueta, no muy bien definida, de vacunación en nuestro país, ¿no? De la mano esto, con el aumento tan impresionante que tenemos ahora de casos y de muertes, pues sí preocupa mucho. Bueno, a ver, vamos a lo otro. No es exactamente hasta donde yo he entendido, Laurie, la baja en la producción, la baja en la llegada de vacunas Pfizer a México, derivado por un asunto de distribución entre los países pobres. No, entendí que también es un asunto como de reestructura de la propia Pfizer. ¿Sabes algo sobre esto? Sí, bueno, la excusa que se dio ayer no es plausible, ¿no? O sea, no es creíble una excusa de esta naturaleza, de que vamos, porque somos muy generosos y nos importa mucho los pobres, nosotros que somos uno de los peores países a nivel mundial en términos de la pandemia, nos vamos a dar el lujo de regalar las poquísimas dosis que tenemos aseguradas, ¿no? Con tal de que otros países que les va mucho mejor que a nosotros en la pandemia, no se vayan a ver afectados. Esto pues simplemente no es creíble, ¿verdad? Es decir, este llamado que la ONU hizo a los países muy ricos de ceder una parte de las dosis que ya tienen compradas, es porque hay países como Canadá, por ejemplo, que compró el 500% de las dosis que corresponden al total de su población. O sea, Estados Unidos también tiene como 2 veces o 3 veces las dosis compradas de lo que su población requiere. Y algunos países han hecho esto mismo, es decir, comprar muchas más dosis del total de su población. Entonces, lo que el llamado de la ONU es en este sentido, a decirle a esos países no acaparen, porque eso sí es acaparamiento, ¿no? Sí. Entonces no acaparen y por favor esas dosis sobrantes que ya tienen aseguradas, mejor cédalas a los países que tienen un problema muy grande para asegurar estas dosis para su población. Ahora, esto no es el caso de México, porque no hemos asegurado ni cerca del 100% de la población en términos de número de dosis, ¿no? Entonces, para un porcentaje minúsculo de la población que tenemos de vacunas, decir que vamos a ceder las poquísimas que tenemos aseguradas, pues simple y sencillamente esto no es creíble, ¿no? O sea, dicho lo cual, no hay manera de pensar que somos muy buenos y que se los damos a los pobres, sino simplemente que el problema está en este momento en otra ventanilla, así de fácil.
Así es, el problema es otro, y aquí pues sí, yo creo que no está fuera de lugar ponerse a dudar cuando dijeron que los contratos de las vacunas no se van a hacer públicos hasta dentro de 5 años. ¿Por qué esta falta de transparencia? Es decir, ¿por qué no decir cuántos contratos se tienen firmados, de estos cuántos han sido pagados, cuánto dinero se está destinando a la compra de vacunas, qué porcentaje de la población mexicana ya se tiene asegurada con las compras o los contratos que se tienen firmados? No se sabe nada de esto, ¿no? No se sabe nada de esto. Se paran cada noche ahora y en lugar de hablar de la pandemia, que es el problema que nos atañe ahorita de forma realmente muy catastrófica en el país, entonces ahora distraen la atención del público hablando todo el tiempo de las vacunas, ¿no? Hay que hablar de las vacunas, sin duda, ¿no? Pero esta gente que se está muriendo ahorita y que se va a morir mañana y el mes que entra y para abril y para mayo y para junio, estas vacunas no le van a servir de nada. Entonces, hay que seguir hablando de cómo detener los contagios en la comunidad, de qué se puede hacer para detener los contagios. Y si se va a hablar de vacunación, pues no es suficiente que se paren ahí las autoridades sanitarias y que den un montón de números y gráficas cuando no tienen una sola base de datos abierta en donde esos datos se pueden consultar. Es decir, ellos pueden decir misa ahí, pero nadie puede corroborar que las cifras que están dando son reales, son verídicas, porque a diferencia de las cifras de la pandemia, por ejemplo, que tienen un montón de problemas, pero por lo menos tenemos las bases de datos abiertos, ¿no? En donde se puede consultar, hacer análisis, una serie de cosas, ¿no? Pero en términos de la vacunación, pues es su palabra, ¿no? Si ellos dicen que hoy pusieron 150,000 dosis, pues hay que creerles, porque no hay un solo lugar en donde esas cifras se puedan verificar. Entonces, pues sí, hay un problema muy grave de transparencia. Hay que saber qué vacunas están aseguradas y demás. Esto de ayer de decir, porque somos muy buenos y nos preocupa mucho los países más pobres que nosotros, vamos a ceder las vacunas que México desesperadamente necesita para proteger a su población, pues eso por ningún lado se puede creer que sea un argumento verídico, ¿no? O sea, lo que pasa es que o están esperando que lleguen vacunas más baratas, o las cuentas ya no les cuadraron, o no sé, los contratos se les cayeron, o qué sé yo, pero todo esto termina siendo especulativo porque simple y sencillamente la autoridad no transparenta ningún tema con relación a las vacunas. A ver, va el asunto que es en buena medida lo que nos tiene muy atrapados, el tema de la distribución y el tema de a quién primero, más allá de la edad. ¿Qué piensas de esto? Sí, claro, el tema de a quién primero es muy importante. Ahorita se dijo, el personal de la salud primero, claro, eso es un acierto, absolutamente es un acierto, no creo que haya una sola persona del mundo que pueda discutir que eso tenga que ser así, ¿no? Son los profesionales de la salud quienes requieren estar en el hasta arriba de la lista de quienes van primero. Nada más que aquí no lo hemos hecho bien, porque sí van primero, pero a ver, se les está olvidando a los operadores de las ambulancias, a los paramédicos, a todo el personal de la salud que labora en el sector privado. Ellos son un brazo importantísimo en la batalla contra la pandemia. Han estado expuestos y al pie del cañón, dando la batalla desde el primer día. Se han perdido muchos en la batalla y ahora resulta que ellos no merecen ser vacunados igual que la gente que trabaja en el sector público. Sí. Esto es una omisión imperdonable, realmente imperdonable. Es decir, todos los profesionales de la salud, independientemente, ¿qué pasa con los paramédicos, por ejemplo? O sea, eso para mí es inexplicable. Tienen a los operadores de las ambulancias ahora esperando 3, 4 horas afuera de un hospital para que se desocupe una cama, ¿no? Y hay que entender lo que significa en nuestro país que se desocupe una cama, ¿no? Es esperar a que se muera alguien para que otro pueda entrar, ¿no? Entonces, los tienen ahí horas esperando con la gente infectada con COVID y esas personas no merecen una vacuna. Esto es imperdonable, ¿no? Entonces, sí, la decisión de quiénes van primero, pues tienen que ser los profesionales de la salud, cierto, pero todos. ¿Qué pasa con el gremio odontológico, por ejemplo? Aquí alzo la voz muy fuerte por el gremio odontológico. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, los odontólogos están puestos en la lista, es decir, de riesgo de contagio de COVID, solamente por detrás
de los intensivistas que trabajan en las unidades de terapia intensiva COVID. ¿Por qué? Porque el odontólogo trabaja a menos de 1 metro de la boca de otra persona y todo su quehacer comprende la generación de aerosoles potencialmente infecciosos. Y resulta que no hay ninguna consideración para vacunar al gremio odontológico. Entonces, son los profesionales de la salud, sí, pero todos quienes tienen que ser vacunados. Sí. Y después de eso, este esquema de por edades, ¿no? Es que parece que están más preocupados en ver lo que resulta políticamente correcto, ¿no? O sea, como somos muy buenos, vamos a vacunar a los adultos mayores primero. Sin duda hay que proteger a los adultos mayores. Nadie lo puede negar. Nadie podría estar en contra de proteger a la población de adultos mayores, sin duda. Pero a ver, hay que proteger a las poblaciones que más se infectan y quienes están muriendo más. Primero, para detener esto se necesita detener primero quienes están en mayor riesgo de contagio y quienes están teniendo la incidencia más alta de mortalidad. En nuestro país, a diferencia de la mayor parte de los países europeos, quienes se infectan más son la población entre 35 y 60 años de edad. ¿Por qué? Porque en nuestro país tendemos a proteger mucho al grupo de los adultos mayores. Hay excepciones, desde luego, pero el grupo de adultos mayores tendemos a cobijarlos, protegerlos, se movilizan poco, y resulta que en nuestro país ese es un grupo que no está haciendo, tiene una incidencia altísima de infección. En contraste, esta población que es precisamente la económicamente activa, de entre 35, vamos a decir 34, 35 años y 60 años de edad, son en nuestro país una población de muy alto riesgo, son quienes están infectando más y muriendo más. En el último reporte de exceso de mortalidad es este grupo de edad quienes reportan el más alto exceso de mortalidad. Entonces, decir vamos a vacunar primero a los adultos mayores suena tan bonito como decir queremos ayudar a los países pobres y por eso les vamos a regalar nuestras vacunas, ¿no? Pues sí, suena bonito como para darle un aplauso y ponerle a alguien una estrellita en la frente, pero en la realidad, es decir, hay que proteger a quienes están más expuestos primero, dejar a la población económicamente activa a su suerte y en peligro y en riesgo de infección y de muerte, es una estrategia, bueno, por todos lados equivocada. Es decir, necesitamos reactivar la economía. ¿Quiénes van a reactivar la economía si no son ellos? ¿Los vamos a dejar morir? ¿Los vamos a vacunar hasta el 2022, a mediados del 2022? Pues bueno, es que nuestra estrategia le falta seriedad. Parece que es una serie de improvisaciones, suena bonito hacerlo así, parece que está bien llevarlo de esta forma, pero no hay estudios concretos, no hay una seriedad, una logística solucionada de forma seria. ¿Cuántas dosis? ¿De qué vacunas? ¿A quiénes? Más allá de decir, no se preocupen, en México todo va a ser gratis y todo el mundo va a quedar vacunado. Pues suena muy bonito, ¿no? Pero cuando uno se pone a hacer números, uno se da cuenta que pues esto que se dice con mucha demagogia y esperando aplausos, bravo señor presidente, usted es muy bondadoso, nos va a dar la vacuna gratis, pues nos estaba diciendo que llegaban 400,000 dosis a la semana. A ese ritmo de 400,000 dosis a la semana, estaría el 70% de la población de México vacunada en casi 3 años. Entonces, pues no, o sea, no cuadra, ¿no? Hay muchas omisiones, se necesita un plan serio, pues una estrategia seria de vacunación, máxime en un país como el nuestro, en donde el gobierno no hace nada por detener los contagios. Vámonos. Bueno, lo que sí queda claro es que no es, a mí desde el principio me confundió, pero no es el tema de pensar en los pobres por las cuales no van a llegar las vacunas, ¿no? Eso nos queda claro. Más bien no van a llegar por decisión de Pfizer interna y ya veremos al rato. Lo que sí es que pues lo ideal sería una distribución
pareja, ¿no? Hay quien tiene y hay quien no tiene, ¿no? Pero sí, de plano, mi impresión es que nos vendieron esta idea de que es una maravilla el tema de ayudar a los pobres y que somos de muy buen corazón. Sí, y pues bueno, sí, de hecho hay que ayudar a los pobres mexicanos, que nos estamos aquí todos muriendo de COVID. Sí, hay que ayudarnos a nosotros pobres mexicanos que nos estamos muriendo. Y para eso hay que detener los contagios y dejar de hablar de retórica demagógica, ¿no? Todo va a estar bien, es que nada está bien, ¿no? Hoy los resultados del exceso de mortalidad están hablando de más de 350,000 muertos, más de 350,000 familias mexicanas enlutadas. Hay familias que han perdido 10, 15 miembros dentro de una misma familia. Es decir, esto es una catástrofe realmente de proporciones míticas y da la impresión que desde la autoridad no se tiene la concepción de la gravedad de lo que se está viviendo y eso preocupa realmente mucho. Sí. Te mando un saludo, Laurian Jiménez. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, es un placer como siempre estar en el programa. Hasta luego, Lauri.